Déjeme saludar a Carlos Hernández, nuestro amigo Charlie de Conexión Online y MX, un amigo youtubero, un comunicador independiente, quien seguramente está al pendiente de la detención del general Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Quítale el mute, por favor, mi querido Carlos. Quítale el silenciador. Bueno. Correcto. Parece... A ver. ¿Ya me escuchas? ¿Tenemos ahí, Charlie? Sí, un saludote, Vicente Serrano. ¿Ya me escuchan? Sí, te escucho. Oye, bueno, ¿qué piensas de la detención de Cienfuegos en Estados Unidos? Pues qué triste que no haya sido detenido aquí en esta República Mexicana, ya que los mexicanos estamos ávidos de que la justicia de este país detenga ese tipo de holgazanes, Vicente. No sé, ignoro, supongo por qué están siendo detenidos de aquel lado del charco, pero los mexicanos estamos clamando justicia desde que se votó el 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué más quisiéramos? Que fueran detenidos en este país, porque donde la hicieron fue de este lado, Vicente. Así es. Oye, Carlos, se trata del militar de más alto rango detenido junto al funcionario de seguridad de más alto rango detenido y sigue la mata dando, y ojalá ya a este punto que se haga justicia, o en Estados Unidos o en México, pero que se haga justicia. Así es, Vicente, lo mínimo que pedimos es eso, del lado que sea, ya mínimo lo que queremos es que empiecen a agarrar a este tipo de holgazanes. Recuerdo muy bien que ya para salir en la administración de Enrique Peña Nieto, se presentó en Ciudad Juárez, Tamaulipas, el senador Cienfuegos, y la gente de aquel lado le reclamaba en aquel momento de la situación tan cruda que estaba en esa ciudad fronteriza, y recuerdo el cinismo de este pillo con lo que dijo esta declaración. Dijo: el narco nos rebasó al ejército, la cobija ya no da para más. ¿Cómo es posible que un personaje de esta calaña, y teniendo todavía la envergadura que tenía en ese momento, le diga eso a la gente de Ciudad Juárez, que buscaba mínimo una voz de aliento en ese momento? Pero eran tan sinvergüenzas y tan cínicos, Vicente, que ojalá, ya sea donde sea y se encuentre este pillo, ojalá y sea encerrado por todos los años que le restan de vida, porque hasta su mirada era fría, hasta su mirada era temerosa, con lo cual este señor cometió actos de lesa humanidad en este país. Y hay que recordar muy bien que con las investigaciones que tienen ahorita en la Fiscalía General de la República sobre la situación de los 43 de Ayotzinapa, no hay que olvidar que el ejército estuvo inmiscuido y él era el mero machuchón de ese ejército. No hay que olvidar a Tlatlaya, no hay que olvidar a infinidad de situaciones en las cuales vivimos aquí, de gente desaparecida, en el cual el ejército pues se pavoneaba también ahí por sus lados. Y creo que también es una hipocresía de los Estados Unidos de Norteamérica, porque también le trabajaban a esa gente este tipo de sinvergüenzas. Creo que deben de aprender ahora sí los funcionarios públicos de México, que ya son desechables, que por hoy le pueden servir a la gente de aquel lado, pero que el día de mañana cambie una administración y se pueden ver en problemas. Creo que este es un ejemplo para todos los que están ahorita en la Cuarta Transformación y en gobiernos de los estados, que tengan mucho cuidado, porque ahora se está viendo que allá en los estados de Norteamérica ya nomás no le eres útil, y puede suceder lo que Genaro García Luna y lo que está pasando con el general Salvador Cienfuegos. Déjame incluir por unos minutos en esta conversación a nuestro amigo Daniel Marmolejo de Cuarta República, productor y director de Guerra Híbrida, para hablar de esta detención. Mi querido Charlie, tiene pocos minutos porque ya va a iniciar Incorruptibles. Mi querido Daniel Marmolejo, gracias por este enlace rapidísimo para que nos des tu opinión de este duro golpe de las autoridades estadounidenses con la detención del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional. Querido Vicente, amigos, se cierra el círculo a los expresidentes, Vicente. Realmente lo que estamos viendo es una circunstancia impresionante en este momento, porque si yo señalé hace 3 días al presidente de la República que el cártel se había instalado en Palacio Nacional
con figuras como Genaro García Luna y desde luego también con su patrón, su jefe, quien no obtuvo el registro de partido, Felipe Calderón, y su mujer ambiciosa. Realmente el narcogobierno continuó en el gobierno de Peña Nieto. Entonces, lo primero que habría que entender es de que hubo una transferencia de poderes y que probablemente hubo contubernio entre ellos. Es una presunción. Aparentemente la DEA es quien genera estas órdenes que se aplican. Recordemos también que el general Cienfuegos tuvo la intención de vender el campo militar 1F, querido Vicente, e independientemente de las críticas que pueda haber en este momento a figuras como la de Gerardo Fernández Noroña, fue el único político que se paró para decir que ese territorio no era un territorio inmobiliario, sino que era parte del Estado mexicano. Tuvieron todas esas acciones, pero realmente es un anuncio absolutamente espectacular que también obligaría a Vicente a dejar muy claro que si durante el periodo de, en este caso, Felipe Calderón, García Luna estaba operando, requirió quizás a otros operadores y muy probablemente pudo haberse vinculado también el exsecretario de la Defensa, Galván Galván, quien fue orientando el camino para la llegada, desde luego, de Salvador Cienfuegos. Es una historia muy difícil dentro de las Fuerzas Armadas que el general Tomás Ángeles lo aclaró a una pregunta expresa que le hice sobre el espíritu de cuerpo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué había pasado con el espíritu de cuerpo, de esa unidad, de esa integridad, de esa lucha en conjunto? Y él dijo justamente que se había acabado con el espíritu de cuerpo durante el gobierno de Felipe Calderón. Continuaría toda esta situación. Y todavía antes, querido Vicente, durante el periodo de Vicente Fox, en donde también operó trasiego de drogas Genaro García Luna, hubo un éxodo de militares que se fueron al crimen organizado. El crimen organizado les pagaba lo que no podía pagarles las Fuerzas Armadas y traicionaron al país, traicionaron a la nación, yéndose a esos cárteles. Pero justamente también hay que recordar, Vicente, que en este momento, si hay gente preocupada por lo que está sucediendo, son los expresidentes de México. Ayer, Calderón, hoy debe de estar sudando frío Peña Nieto, Daniel. Se cierra el círculo y no nada más Peña Nieto, pudiéramos preguntarnos realmente qué ha pasado con Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. Desde luego tendríamos que ver a muchas figuras y el tema del caso Ayotzinapa. Vicente, el trasiego de drogas que ocurría de Iguala, de la Independencia, hacia Estados Unidos, tuvo ese acompañamiento del ejército en ese momento, quienes estuvieron vigilantes de la desaparición forzada de los estudiantes. Entonces era una operación prácticamente operada por el Estado. Hay informaciones, Vicente, muy importantes que nos harían saber que también las policías, estas policías de Genaro García Luna, estas policías que también estuvieron con Peña Nieto, habrían utilizado incluso a empresas privadas para operaciones de trasiego. Empresas muy importantes, Vicente, que estarían haciendo operaciones de tráfico de drogas en vehículos de las propias compañías, en acuerdos con las policías. Entonces, la descomposición del Estado mexicano también toca la cuestión corporativa. Se hacían requerimientos, solicitudes a empresas privadas por parte de la Policía de Caminos y de otras para hacer, digamos, fletes de mobiliario, de equipo, de cosas que pudieran ser aparentemente convencionales, pero el punto de partida era el estado de Guerrero y después llegaban estos vehículos al norte del país. Realmente, Vicente, conmueve esta situación. Hay que tener muy en claro que hubieron magistrados y que también hubieron funcionarios del Instituto Nacional Electoral quienes sí estaban a favor del registro de México Libre, Vicente. Yo le pregunto al pueblo de México qué estarían pensando
de estas autoridades electorales quienes veían y defendían el proyecto de Felipe Calderón. Hoy ni Calderón, hoy tampoco Peña Nieto se salvan del escrutinio público, y lo que nos demuestra muy claramente esta detención es que eran operaciones críticas, totalmente deleznables, verdaderamente complicadas dentro del narcoestado del PRIAN. Mi querido Daniel Marmolejo, hay que invitar a la gente a los incorruptibles y a que siga apoyando tus esfuerzos independientes. Agradecemos mucho la posibilidad de participar contigo en un momento histórico. Estaremos atentos a cuáles son las causas que se le imputan a Galván Galván. Verdaderamente tendrían que ser muy críticos. A Cienfuegos. A Cienfuegos. Pero bueno, ya me estoy yendo más para atrás. A Salvador Cienfuegos. Es que realmente, Vicente, no podemos entender un vínculo entre el pasado inmediato y de Galván Galván y Cienfuegos sin que haya habido una especie de arreglos o de acuerdos, porque son decisiones de muy alto nivel. Por eso, Vicente, el avión presidencial que tanto se ha criticado es parte de estas cosas que se daban entre ellos mismos. Así como se podían dar premios a policías corruptos, se entregaban bondadosamente cualquier tipo de bien con la única razón, el único objetivo de garantizarse entre ellos impunidad. Entonces han sido el PRI y el PAN, Vicente, México, el PRI y el PAN, de los últimos años al menos, y del periodo neoliberal también, venían en acuerdos verdaderamente críticos que pusieron en jaque a toda una nación. Es el narcoestado lo que estamos viendo con el PRI y con el PAN. Mi querido Daniel Marmolejo, ¿por dónde ven Incorruptibles? ¿En dónde te leen? Muchas gracias, Vicente. 4A República, vamos en un par de minutos agradeciendo la oportunidad de platicar contigo en un momento importantísimo para México. Imagínate que le hubieran dado el registro, el tribunal hoy a México Libre, Vicente. Imagínate que en este momento hubiera ocurrido esa situación, el drama social que estaría viviendo el propio tribunal. Pero hoy tienen diarrea a Calderón y Peña Nieto. Un abrazo, Daniel. Muchas gracias por tu generosidad. No, hombre, gracias a ti, Vicente, maestro Zenena. Hasta pronto. Gracias. A quien le agradezco también es a Carlos Federico, al buen Charlie de Conexión MX y Conexión Online, un canal de YouTube al que espero sigan apoyando con su suscripción, su paciencia. Hay tanto que está surgiendo, mi querido Charlie. Fíjate que Omar García, uno de los sobrevivientes del ataque y de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el conocido como el 44, escribe en Twitter: pocas veces me alegro de cosas, pero aquel que defendió a morir al ejército por su participación en la noche de Iguala durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido detenido. Y creo que pues nadie tendría la autoridad moral para juzgar una declaración de esta magnitud de Omar García, mi querido Charlie. Y Vicente, un Omar García que junto con 43 estudiantes que desgraciadamente cayeron en aquella noche, que no hay que olvidar que era una escuela normal allá en el área rural de Guerrero, en el cual iban a salir, ya se hubieran graduado para este tiempo, 43 personas que iban ahora sí a educar a la misma gente de sus regiones las cuales están muy apartadas, que a veces hay que llegar por tracción animal para aquellos lados, normales que fueron creadas en los tiempos de Lázaro Cárdenas del Río y que el sistema neoliberal desde Salinas de Gortari se encargaron de cerrar la mayoría de las escuelas rurales, las cuales creó el Tata Lázaro, y una de esas que todavía vive es Ayotzinapa. No mataron a cualquier persona, mataron a estudiantes que tenían sed de educar a la gente, la cual vive muy apartada en aquellos lugares. Fue nada más la bandera de tantos caídos en aquellos tiempos, Vicente, porque fueron más de 100,000 en el sexenio de Felipe Calderón y otro tanto más en los tiempos de Enrique Peña Nieto, donde el general Cienfuegos tiene mucho que explicar al respecto. Ojalá y la Fiscalía General de la República tenga esa comunión con las autoridades de los Estados Unidos y logren ahora sí tener aquel refundido allá dentro de aquellos penales, de aquellos lados, y por supuesto que como dijo el señor Borolas, que ahorita debe estar demasiado nervioso,
haya sido como haya sido, ya está encerrado este canijo. Mi querido Charlie, en redes sociales el diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, escribió: nosotros enfrentamos a Cienfuegos cuando intentó vender el campo militar número 1. Siempre dijimos lo que era. El tiempo nos vuelve a dar la razón. Recibimos amenazas de su parte durante esa lucha y debo de reconocerle que va de 2-2 el diputado Gerardo Fernández Noroña. Se le enfrentó cara a cara con muchos pantalones en las comparecencias aquellas a Genaro García Luna. Le dijo criminal, le dijo asesino, y ya sabemos dónde está Genaro García Luna. Hoy arrestan a Cienfuegos y esta noche tenemos vía telefónica al diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien le agradezco mucho que se enlace con nosotros. Diputado, buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches a tu auditorio. Una disculpa que no pudimos hacer el enlace vía streaming, pero voy en carretera. Oye, ¿te enteras en carretera por vías de redes sociales del arresto del general Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional en tiempos de Peña Nieto en Estados Unidos? Sí, fíjate, nosotros paramos la venta de 8.5 millones de metros cuadrados de bosque del campo militar número 1F que él y Peña querían vender. De hecho, supuestamente se suicidó, yo creo que asesinaron a un militar que ahora no recuerdo su nombre, que hizo el informe de que no era conveniente la venta por el tema del estacionamiento, del tráfico, por el tema del agua. Un teniente coronel que ahora no recuerdo su nombre. Nosotros recibimos, mi compañera, mi mujer Emma Ocampo y yo, amenazas de muerte, de parte de él, hombre, pues ellos eran, y fuimos como 8 meses a protestar todos los días al campo militar número 1. Siempre dijimos que era un ampón, la verdad, porque además no solo fue eso, sino fue asesinatos, desapariciones forzadas, pues, obvio que estaban vinculados al narco, y Peña ni se diga, está igual que García Luna con el comandante Borolas. Entonces, como bien dices, para plantársele a esa gente sí se necesitaba mucho valor. Yo ahí sentí que no estaba bromeando con la de las amenazas de muerte. Hizo 2 más o menos veladas, y como me hacía yo el que no me enteraba, entonces de plano fueron explícitas en un lugar donde después del sismo del 2017 mi mujer perdió, aparentemente había perdido el departamento en la Roma, y un amigo nuestro, Santiago Álvarez Campa, le permitió ahí en la Roma guardar sus cosas, y ahí fueron a ponernos las amenazas de muerte por toda la casa. Se levantó una denuncia que por supuesto vive el sueño de los justos. Y bueno, pues hoy el hombre está detenido, seguramente será por vínculos con el narco, y es un nuevo bombazo en contra del PRI y el PAN. Si es que ahora es el PRI, pues, pero son lo mismo. La verdad es que para qué hacer artificial si son una pandilla. Dije yo ahora fui a una mesa directiva. Oye, diputado, por ahí tuvimos algunos problemitas en la conexión al final, pero a ver, ¿de qué calaña es este personaje? Y te lo pregunto porque mucho hablamos de García Luna, acusado de traficar coca del 2001 al 2018 a Estados Unidos, de recibir sobornos del narco, pero tenemos hoy en el bote en Estados Unidos a un general del ejército y no tiene precedentes. El personaje, el secretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, un sexenio en el que hubo crímenes que rayan en crímenes de lesa humanidad, en masacres. Tenemos también una detonación del crimen organizado, y obviamente tenemos a un personaje que defendió con todo al ejército por la presunta participación o por la participación, hoy sabemos, en el caso de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Yo creo que ahí se la juegan García Luna y Cienfuegos, y hasta competencias hay de quién es más señalado y más malandro. Y voy más aún. Leo de Dolia Esteves, corresponsal mexicana en Washington, dice: la detención del general Cienfuegos, titular de la Sedena bajo Peña Nieto,
no tiene precedente. Ha habido otros generales con fama de narcocorruptos, pero el arresto de hoy marca un hito. Manda el mensaje de que nadie está a salvo del sistema judicial estadounidense, diputado. Sí, yo creo que tiene razón, que es una cosa mucho más fuerte que García Luna, porque García Luna era jefe de la policía, tenía un poder enorme, ciertamente, era el brazo derecho de Calderón, pero era un civil. Y en el caso de Cienfuegos, que todo el mundo sabíamos que era un ampón, hombre, pues, sí había gente que lo señalábamos. Mira, a mí me llama mucho la atención que durante los 8 meses que bregamos tratando de parar la venta al campo militar 1F, nadie nos sacaba una nota. Nadie es nadie. A mí cuando me llegaron los documentos, cuando me llegaron las fotografías, cuando me llegaron todos los testimonios, yo no daba crédito. ¿Qué pasó, diputado? Nosotros sí, aquí en Sin Censura, claro que le dimos seguimiento. No lo puedo creer. Y resultó todo cierto, y quiero decirte que mientras que García Luna nunca me amenazó de muerte, Cienfuegos sí lo hizo. Y sí es un precedente fuerte, porque es no un general, no es cualquier general, era nada menos que el secretario de la Defensa Nacional de una república tan importante como es la República Mexicana, ¿no? Yo creo que sí es un asunto muy, muy fuerte, y yo creo que abre la posibilidad de que algún expresidente mexicano acabe siendo llamado por la justicia de Estados Unidos, y ahí no van a poder alegar que es persecución política, que si hay elementos se proceda, que no andan poniendo a votación la ley, a ver qué dicen de mañana, hoy mismo, a ver qué dicen todos los derechosos de semejante bombazo. O sea, eso, lo de Lozoya se quedó en juego de niños. Charlie, está con nosotros también, diputado Carlos Federico, del canal de Conexión MX y Conexión Online. Te ofrezco una disculpa, Carlos, pero me gustaría que también te incorporaras a esta conversación sobre la detención en Estados Unidos de Salvador Cienfuegos con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Pues un saludo al diputado Fernández Noroña, que hace una semana estuvo aquí en la ciudad de Torreón, Coahuila, en la región lagunera, en lo cual lo recibieron y se llevó buenas impresiones. Pues esta situación de Genaro García Luna, sumando todavía lo que se está comentando en estos momentos, no hay que olvidar que también es parte de la corrupción de la barda perimetral de ahí en el lago de Texcoco, en ese aeropuerto que no terminó por ser lo que iba a ser, actos de corrupción en ese lugar, que muy diferente a lo que está sucediendo hoy en Santa Lucía, donde el ejército está colaborando para construirla de una manera honesta. Allá estos subrogaban las obras, se llevaban grandes cantidades de dinero, casi duplicaron el costo de esa obra en ese lugar, y no hay que olvidar que había empresas fantasmas allí inmiscuidas, y unos actos de corrupción en los cuales, aparte del narcotráfico, aparte de lo que está señalando aquí el diputado Fernández Noroña, también estuvieron en grandes construcciones involucrados en cuestiones de corrupción. Mi punto de vista es que era un tipo de cártel tan grande, era un cártel tan temido por el mismo presidente Enrique Peña Nieto, que el presidente de la República hoy en funciones le llegó a decir que era el payaso de las cachetadas de esos grandes empresarios y de los de parte de la Sedena y la Semar. Pues la manera de tenerlo ocupado a este señor, pues lo dejaban hacer lo que quería, le daban obras para que obtuviera grandes cantidades de dinero, tenían su propio movimiento respecto al narcotráfico. No creo que en los Estados Unidos lo hayan detenido por cuestiones de corrupción en México, sino por cuestiones de narcotráfico, al igual que está allá detenido Genaro García Luna. O sea, donde le busquemos, vamos a encontrar a este sinvergüenza que está metido en todas las sopas de este país. Y para agregar, y diputado, escucho tu reflexión, tu opinión, hay que también pensar, yo reitero, que los cargos que le presentó, que le leyó el juez Brian Cogan a Genaro García Luna, apuntan a que traficó droga del 2001 al 2018. O sea, no solamente durante el sexenio de Fox, el de Calderón, sino también durante el de Peña Nieto. Y eso no se puede explicar sin la complicidad de altos rangos. No, que no nos sorprenda que por ahí esto tenga que ver también
con el tema Genaro García Luna, diputado. No, absolutamente. O sea, yo creo que, por eso yo decía que era el PRI y el PAN. O sea, esos tres gobiernos, Fox, el usurpador de Calderón y Peña, están vinculados en el remate del patrimonio nacional, en el desmantelamiento de la soberanía, en los vínculos con el narco, en una corrupción monstruosa y en grupos criminales pues verdaderamente impresionantes que estaban estructurados desde la cúpula del poder político en México, que eso es francamente el colmo de la desvergüenza, porque tuvieron, imagínate, el secretario de la Defensa tiene el honor de encabezar a las Fuerzas Armadas de un país tan importante como es México. O sea, hay gente que no se entera que somos una de las principales 20 economías del mundo, que nuestro país es muy importante en el concierto de las naciones. Y estos, bueno, mira, yo lo primero que me preguntaría es qué demonios estaba haciendo en Estados Unidos. Y yo te voy a decir qué estaba haciendo en Estados Unidos. Pues se creían impunes, creían que podían hacer lo que les daba la gana y que no les iba a suceder nada. Me parece el colmo de la torpeza, porque tanto García Luna, que le prestó enormes servicios al gobierno de Estados Unidos, como Cienfuegos, que también se los ha de haber prestado, pues de repente ya se les acabó su crédito y ahora van a tener que pagar las deudas que traen pendientes. ¿Estarás de acuerdo que si ya hacíamos muchos a Felipe Calderón con un pie en la cárcel, hoy el terreno se le ha calentado a Enrique Peña Nieto y parecería competencia, ¿no? Pero hoy yo veo... Van parejitos. Pues van los dos tendidos. Lo que pasa es que al comandante Borolas le tenemos más más en el radar, porque el tipo es un desvergonzado y porque ha seguido queriendo hacer política y quería su partido que le diera un palo ayer y sigue boconeando. O sea, el tipo es de una caradura impresionante. En el caso de Peña Nieto, pues no podemos dejar de reconocer que el tipo aplicó la regla no escrita de los expresidentes de no volverse a meter en política, se hizo ojo de hormiga y se desapareció, mientras que Calderón ha estado ahí chinga y jode, hombre. Entonces genera mucho más polarización y mucho más indignación el comandante Borolas, pero yo creo que van parejitos. Ahora, efectivamente, si ves la dimensión del golpe, es mucho más fuerte política y en todos los sentidos la detención del secretario de la Defensa. Sí es un hito, sí es un hecho pues gravísimo, y creo que las Fuerzas Armadas, aún bajo nuestro gobierno, son Fuerzas Armadas y todo ha tenido que ver con los que bueno, creo que perdimos. Hubo una de... Sí, bueno. Sí, a ver, te perdimos desde que dijiste hito, en adelante te perdimos, diputado. Bueno, lo perdimos. Desafortunadamente vamos a ver si logramos conectarnos nuevamente con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Mi querido Zenén, todavía tenemos a Charlie. Disculpa que en momentos pareciera que no voltear hacia mi izquierda. Hay tanto en estos momentos. Te veo también al pendiente de la noticia, pero bien dice el diputado, no tiene precedentes, es un hito. Estamos hablando del hombre a nivel militar más importante en un sexenio. Está cabrón. Vicente, yo estoy reflexionando y para cerrar ya tengo el canto listo para relatar este hecho, y es parte también del aprendizaje que un servidor tiene en un espacio como Sin Censura ante personajes que están reflexionando sobre el tema, sobre la detención de Cienfuegos, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Me decías, Ricardo? Bueno, ya tenemos al diputado nuevamente, al diputado Gerardo Fernández Noroña. Diputado, por ahí se perdió la comunicación. Hablabas de que en efecto esto es un hito, y cómo no, el secretario de la Defensa Nacional, el militar más importante en un sexenio. Pues Bueno, desafortunadamente no funciona la comunicación. Mi querido Charlie, seguimos reflexionando, seguimos platicando acerca de la detención de Cienfuegos. Creo que es el tema del momento, y si bien teníamos platicado otros temas,
creo que nos deberíamos de quedar. Y también quiero invitar a la gente para que te siga apoyando, porque precisamente desde los medios independientes y alternativos diremos las cosas como en otros lados no se atreven, y parecería trillado ya con mi frase de batalla, pero pues no veo a los López Dóriga, a los Gómez Leiva, a todos estos que se pusieron de tapete para estos personajes, pues ser muy críticos, que digamos. Ya me imagino la cara de Ciro Gómez Leiva. Recuerda muy bien que cuando detuvieron en España a Lozoya Austin, fue uno de los defensores y el cual reclamaba que por qué hoy nadie se compadecía de él, de sus asegúnes, los cuales les llovió mucho dinero durante su tiempo. Ya me imagino la cara que han de tener ahorita estos señores. Y reflexionaba, como dice Zenén Ceferino, creo que el golpe a un personaje de una Secretaría de la Defensa Nacional, de un líder de los soldados, hay que entender que los brazos armados de cada uno de los países son ahora sí los más peligrosos, porque son los que poseen ahora sí el armamento que de la noche a la mañana, como sucedió en Bolivia, te pueden tumbar a un presidente con la mano en la cintura. Siempre hay que tenerlos ocupados de cierta manera y tienen un poder grandísimo. Y el haber tomado en este momento a un personaje de ese tamaño, creo que jamás lo habíamos visto en los últimos, pues en las últimas épocas en América Latina. Este anuncio yo creo mañana, pasado, Vicente, lo vamos a ir digiriendo un poco, porque este golpazo que nos dan ahorita en este momento, creo que todavía no lo entendemos muy bien, el tamaño del golpe que acaban de dar en este momento. Y lo que platicaban ahorita de que van jugando competencias ahí Enrique Peña Nieto y el señor Felipe Calderón Hinojosa, creo que no hay peor cárcel que la zozobra y la incertidumbre en la cual están viviendo estos dos personajes. Vivir en que te estén tocando, sintiendo que te tocan la puerta el día de hoy, el día de mañana. Pasaste hace rato a Romero de Champs en ese lugar. Creo que el estar siempre con ese delirio de persecución, creo que es muy desgastante. Espero y no se me vayan a ir por la puerta falsa un día de estos, porque esa estrategia que están usando el día de hoy es irlos arrinconando psicológicamente poco a poquito, irle tumbando ahora sí cada una de sus muletas con las cuales actuaron en el pasado. Pero yo insisto, ¿de qué tamaño es el golpe que acaban de dar ahorita allá en Los Ángeles, California? No es un secretario, bien lo decían ahorita, Emilio Lozoya Austin se quedó chiquito, porque es muy diferente estar ahí en Pemex, es muy diferente estar en otra secretaría que estar en los brazos armados de un país. No sé qué opinas tú, Vicente. No, es que estoy de acuerdo contigo y suscribo. El secretario de la Defensa Nacional, vaya situación también para las Fuerzas Armadas en caso de que sea la DEA y en caso de que se le abra un juicio a este personaje. Obviamente se está dando la detención. Por ahí leo algunos detalles que publica la revista Proceso. Vamos a ver de qué se trata con el transcurso de los días. Fíjate que estoy leyendo, mi querido Charlie, aprovechando a Jorge Carrasco, el director de la revista Proceso, quien dice: Operación Padrino es el nombre de la investigación de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos, jefe del ejército mexicano en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso radicado en Nueva York, donde está detenido Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Sigo leyendo, permítanme. Operación Padrino, el nombre de la investigación de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos, jefe del ejército mexicano en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El caso radicado en Nueva York, donde está detenido Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Pues por ahí, como decíamos, tiene que ver junto con pegado, pero dice Jorge Carrasco que ya tiene hasta el nombre de la operación, Operación Padrino contra Cienfuegos, Charlie.
Bueno, el nombre que le hayan puesto, cualquier nombre de esa operación, me da mucho gusto que poco a poco esta cuarta transformación estén sucediendo ese tipo de situaciones, las cuales pedíamos ya, pues, con muchos gritos en este país, Víctor, Vicente, perdón, falta mucho y la gente reclama y la gente esferas de esas esferas detrás de Felipe Calderón y detrás de Enrique Peña Nieto, creo que hay personajes de una envergadura más grande y no nos hemos dado cuenta quizás, pero detrás de todos ellos están los grandes empresarios corruptos de este país, que muchos se resisten a entrar a una dinámica de honestidad, en la cual es ganar, ya que los recursos que se emplean en este país terminan cayendo en las empresas de ellos. Pero antes, como vivían en canonjía, esto es, trabajaban poco y ganaban mucho, donde se hicieron multimillonarios de la noche a la mañana en el sexenio de Salinas de Gortari, salieron esos multimillonarios con esas empresas que casi les regalaron, el cual estuvieron en contubernio con aquel expresidente, pues se acostumbraron a vivir de esa manera. Pero qué triste, que cuando ellos van y ponen sus empresas a otro país, sí se alinean a las reglas de aquellos lados, y en su propio país, esta gente quiere seguir así, como se dice coloquialmente, mamando y dando topes, y creo que ya es un hasta aquí. Detrás de estos señores no hay que olvidar a esta gente, y que pegándoles donde les duele más en el bolsillo, que simple y sencillamente el presidente no lo roba, simple y sencillamente son actos de justicia, donde a todos nosotros, desde que tenemos un sueldo, siempre nos rebajan nuestros impuestos, no nos preguntan si los quieres pagar o no. Ahí va ya pegadito en tu cheque ese ajuste en el cual ellos siempre terminan por salir ganando, pero en esta transformación las cosas van ahora sí de forma diferente. Y esto va agarradito de la mano con lo que está sucediendo ahorita en Los Ángeles, California, en este momento. Vamos a tener más nota el día de mañana, Vicente, creo que no nos van a dejar dormir en un momento. Aquí acabo de ver un Twitter del diputado Fernández Noroña, dice que llegando a Tepoztlán también se va a aventar ahí su emisión por el Facebook y el YouTube para que estén al pendiente también de las impresiones. Y creo que hablando con él, tal parece que Fernández Noroña es un profeta, oye, ¿o qué? ¿Cómo lo veo? Yo lo veo que todo lo que vaticinaba en años anteriores se está cumpliendo el día de hoy. Pues te digo, va de 2-2 y dos grandes, mi querido Charlie. Oye, Charlie, quiero invitar a la gente para que te apoye. ¿Por qué no les dices en dónde te encuentran? Porque yo sí creo que merecemos hacer un frente independiente de comunicadores, de medios, que estamos dando la batalla contra las fake news también de muchos medios tradicionales. Pues a sus órdenes aquí los tienen de este lado. Los tres canales que tenemos ahorita es Carlos Federico Informa, que es el nuevo canal naciente, Conexión MX, que es el machuchón de todos, y Conexión Online. Tenemos esos tres canales en YouTube y en Facebook estamos en Conexión MX. Muchas gracias por invitarme. Un saludote a Zenén Seferino y estoy esperando que cierre con ese con esa tremenda rima que caracteriza a los veracruzanos. Muchas gracias. Oye, Charlie, no Dime. te pierdas, tú sabes que siempre cuentas con mi agradecimiento, mi apoyo, mi solidaridad y que esta es tu casa. Un abrazote para toda la gente de Sin Censura y les agradezco mucho que me hayan invitado. Yo estoy a sus órdenes. Todo es cuestión que me envíen ahí un comunicado y ya sabes que estoy al pie del cañón, porque siempre he dicho, yo también está arriba mi Seferino, ya se me hizo lengua la traba. Conexión al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo, raza. Vámonos pues, un abrazo mi querido Charlie. Fíjate que estaba...